Hola, ¿qué tal? Soy el doctor Federico Bonanote, soy médico neurólogo y me voy a referir a la actualidad y la perspectiva en el tratamiento de la migraña. Hay que tener en cuenta que la migraña es un problema muy importante, sobre todo por la prevalencia en la población y por la discapacidad que genera. Cerca del 50% de la población global sufre algún tipo de dolor de cabeza y en particular, en promedio, el 10% de cualquier población, cosa que es un número realmente considerable, padece dentro de las cefaleas específicamente migrañas. Es el cuarto motivo de consulta en la guardia, por lo tanto no es un problema inhabitual y es muy importante que el médico en general, cualquiera sea su área de pertenencia o de capacitación, esté en condiciones de abordar inicialmente el manejo de un dolor de cabeza agudo. Como concepto, decimos que de las cefaleas que consultan a una guardia, estimativamente el 80% son cefaleas primarias y solamente el de 10 al 15% son cefaleas secundarias. Y ante esta situación, si bien son de baja prevalencia las cefaleas secundarias, sobre todo las que tienen causas graves son las menores, pero debemos estar atentos a este problema. Dentro de las cefaleas que van a la guardia, decimos que las migrañas son las más importantes y las características en general son que son personas generalmente más de 40 años de edad, son mujeres en general. En términos globales asocian patología psiquiátrica y es muy importante que consideremos que esta gente con migrañas que va a una guardia en general tiene un uso irracional, generalmente no prescripto, de la medicación analgésica para el dolor. La severidad es importante, de ahí que concurren a la guardia, y en general los estudios muestran que de los pacientes que van a una guardia, solamente el 50% tiene el diagnóstico de migraña. Además de esto, nos enfrentamos con una particularidad en la atención neurológica, que es la neurofobia, que es un problema que se ha descrito hace ya unos años, en el cual un profesional joven con poca experiencia o de otra área, frente a un síntoma de consulta tan plurívoco o general o a cualquier tipo de consulta de orden neurológico, tiende a sacarse el problema de encima solicitando la interconsulta o solicitando un estudio, a veces sin posibilidad de hacer una adecuada evaluación. Hay que tener en cuenta que el paciente que cumple criterio clínico de una migraña no necesita, si no tiene una señal de alarma, solicitar una neuroimagen. Entonces, ¿cuándo debemos considerar en un paciente que es migrañoso, que tiene una migraña muy parecida a las que ha tenido antes y que consulta en este momento a la guardia? Sobre todo si es una persona de más de 50-55 años, si hay algo anormal en el examen clínico o neurológico que se asocia con el inicio del dolor, en un paciente de riesgo como HIV o con antecedente oncológico, si el paciente ha tenido una cefalea realmente de inicio hiperagudo, muy intensa, de menos de una hora de evolución hasta el momento de la consulta, y hay ciertos factores de riesgo que tenemos que considerarlos cuando evaluamos una cefalea, que son si ha perdido el conocimiento, si tiene el dolor de cuello o el cuello rígido, si el dolor ha sido de sensación explosiva. Esos son los elementos semiológicos del interrogatorio y de algunos del examen que nos permiten evaluar si esta cefalea puede ser una cefalea secundaria y tener alguna característica de riesgo de vida para el paciente. Hay que tener en cuenta que uno puede mesurar de alguna manera el dolor, lo ideal es utilizar algún tipo de escala. Una vez que cuantificamos el dolor, la intensidad, tenemos el diagnóstico de migraña, tenemos que saber que el paciente con una crisis de migraña está en un contexto de ansiedad, porque el dolor genera ansiedad. La sensibilización excesiva que tiene al dolor, a los ruidos y al movimiento es un dato a tener en cuenta. Por lo tanto, son todas cosas que tenemos que considerarlas al momento de la evaluación de un paciente con migraña que va a la guardia. ¿Qué necesita o qué es lo que pretende un paciente migrañoso que va a la guardia respecto a buscar la solución en ese momento con el médico? Esto es un tema ya estudiado y en general la expectativa del paciente tiene más que ver con disminuir la frecuencia de sus dolores, disminuir la intensidad de los dolores cuando los tiene, ser asintomático o tener la menor cantidad de síntomas posible, reducir la severidad y reducir el impacto que tiene el dolor en el desenvolvimiento de las actividades de la vida diaria. Sabemos que la
migraña es la quinta causa de discapacidad en la mujer, es un diagnóstico y una consideración realmente muy importante, por lo tanto hay que tener en cuenta cuando evaluamos este dolor y que estos dolores no sean solamente un dolor de cabeza, ya que el impacto que tiene en quien lo padece es considerable. ¿Cuál sería el rol del médico en la sala de urgencia frente a un paciente que consulta por una cefalea? Hay 2 o 3 puntos que los podemos simplificar. Número 1, la causa más importante sería descartar una causa orgánica, o sea, alguna causa, una cefalea secundaria, porque va a tener un tratamiento y un manejo específico. Hacer o confirmar el diagnóstico de una cefalea primaria, que muchas veces en función de los antecedentes, de la historia, de que ha tenido estos eventos a repetición en otro momento, de que ya el paciente sabe que es migrañoso o que sufre dolores de cabeza con frecuencia, sumado a los criterios clínicos que hacen el diagnóstico de una cefalea primaria, en particular una migraña, y después el tratamiento adecuado. Para el diagnóstico es importante, sabemos que en medicina sigue siendo un arte la medicina, por lo tanto la anamnesis y el interrogatorio es clave. Si uno puede decir que si tiene 30 minutos para ver a un paciente, creemos que es conveniente utilizar al menos 29 minutos de los 30 en la historia clínica y un interrogatorio minucioso, práctico, conciso, nos pueden ayudar al diagnóstico en la mayoría de los casos, sobre todo en este tipo de patología. Y solamente 1 minuto la exploración en el cual uno busca 2 o 3 elementos de alarma que pueden ser básicamente la rigidez de nuca o algún foco motor como cosa más evidente. Después la exploración general y la exploración neurológica y en tercer lugar considerar las prácticas complementarias. ¿Cuáles son las cefaleas hiperagudas muy intensas que son muy severas en su intensidad, que pueden complicar el cuadro clínico y comprometer la vida del paciente o la calidad de vida? Número 1, la hemorragia subaracnoidea por la rotura de un aneurisma o una malformación, una trombosis de un seno venoso cerebral, una disección de algún vaso del cuello o intracraneal, las cefaleas thunderclap que se llaman, o en estallidos, que se asocian con hipertensión endocraniana, y otras situaciones que son más clínicas como la encefalopatía hipertensiva, por ejemplo, o la hipertensión endocraniana, pero ya son cuadros en este último particularmente crónico. Bueno, ¿cuál es el abordaje terapéutico de una migraña en la guardia? Número 1, tenemos que considerar que el paciente, para asistir a una guardia, se dan 2 o 3 elementos comunes. Número 1, que la crisis es severa, el dolor es muy intenso, está discretamente discapacitado porque el dolor lo perturba para funcionar, generalmente asocia molestias a la luz, ganas de vomitar o ha vomitado, lo cual el vómito además le produce mayor, digamos que cefalea en el momento que vomita, y son pacientes que en general en el momento de concurrir a la guardia ya han tomado mucha medicación, porque los pacientes generalmente se automedican porque ya conocen la historia de su problema. Entonces, ¿cuáles son los elementos que tenemos que tener en cuenta? Hay innumerables oportunidades terapéuticas para manejar adecuadamente una migraña, y dentro de estos hay fármacos que van desde los analgésicos simples, como el paracetamol o la dipirona, cualquier tipo de antiinflamatorios, siendo los más utilizados el ibuprofeno, el diclofenac o el naproxeno, los analgésicos y las combinaciones, que no son recomendables por la combinación de las dosis, algunos antiinflamatorios que son más prescriptos en general, como el ketorolac, otras combinaciones con cafeína, con antiinflamatorios, con ansiolíticos, con antieméticos. Tenemos también los opioides o el tramadol, los antieméticos particularmente como la metoclopramida o el ondansetron, los neurolépticos que son de un uso muy importante y han tomado mucho énfasis en el último tiempo, como la clorpromacina, el haloperidol o la risperidona, los comprimidos con ergotamina, los triptanes con la oportunidad de inyectarlos, el sulfato de magnesio, también para darlo endovenoso, y el sobreusado corticoide, que en general solo debería indicarse en situaciones especiales.
¿Cuál es el esquema global? Vemos que tenemos un menú realmente muy importante. ¿Qué es lo más importante para cualquiera de nosotros? Manejar un analgésico antiinflamatorio o un analgésico, un antiinflamatorio y un coadyuvante de dolor. Esa sería la asociación de fármacos que nosotros podemos utilizar tanto para proponerle a un paciente en el que atendemos en el consultorio ambulatorio, que nos pregunta qué podemos tomar, o el paciente que nosotros podemos evaluar en una guardia. Si bien las circunstancias son algo diferentes, en general tenemos que tener en cuenta que hay dos tipos de fármacos para tratar migrañas. Número uno, que son los fármacos que incluyen tratamientos inespecíficos, y dentro de estos, en la circunstancia de ambulatoria del paciente que consulta con qué puede tomar, son los fármacos de inicio generalmente para un paciente ambulatorio, y estos incluyen el paracetamol combinado con cafeína generalmente, que es una muy buena oportunidad, antiinflamatorios o combinaciones de estos, como hay muchas preparaciones que vienen, lo cual no es muy recomendable porque lo ideal es tomar un fármaco, digamos, fármacos por separado. Tomar un antiinflamatorio por un lado y tomar, por ejemplo, un metoclopramida por el otro. Y después están los tratamientos específicos. Los tratamientos específicos han tenido una difusión más mediática que con fundamento científico, y son muy buenos fármacos para usarlos hoy en día. Uno de ellos con mucho temor y mucha desinformación es la ergotamina. Un miligramo de ergotamina en un comprimido es una excelente oportunidad terapéutica para aquellos migrañosos que tienen baja frecuencia. ¿Qué es baja frecuencia? Un dolor a la semana hasta 2 veces a la semana. De esa manera y con esa frecuencia podría utilizarse un comprimido con ergotamina, que es una buena práctica. Lo otro, que está quizá lejos del alcance en nuestro medio en este momento, son el grupo de agonistas selectivos serotoninérgicos, que son los denominados triptanes, dentro de los cuales tenemos el sumatriptán y el naratriptán, que son los más fáciles de adquirir en nuestro medio. Hay otro grupo de fármacos correspondientes a los triptanes, pero por cuestiones de costo y cuestiones de dificultad en el acceso, hacen que la ergotamina siga siendo una excelente oportunidad terapéutica para aquellas migrañas de baja frecuencia. Y esto es, insisto, 4 hasta 8 crisis de migrañas al mes. Si uno supera ese número, hay que cambiar la estrategia por una estrategia preventiva. Y decíamos que podemos combinar fármacos inespecíficos como los analgésicos o antiinflamatorios, o los específicos como la ergotamina y los triptanes, y en el caso sobre todo de la urgencia va a ser de muy buen auxilio para el médico que prescribe usar los coadyuvantes, como mencionamos antes, la clorpromacina o la metoclopramida o el haloperidol. En general, esa circunstancia terapéutica en la guardia, en la emergencia, uno debería canalizar al paciente, indicarle cualquiera de estos fármacos con los que uno esté familiarizado. Es de uso habitual el ketorolac también, que es otro antiinflamatorio, pero debemos estar atentos porque los pacientes que vienen en circunstancias de mucho dolor ya han tomado varios antiinflamatorios, entonces sumarle 1 o 2 antiinflamatorios más, estamos potenciando los efectos adversos. Entonces, muchas veces en esta circunstancia es más razonable usar un analgésico como la dipirona, que tiene bajos efectos adversos a nivel digestivo y renal, junto con un coadyuvante como puede ser la metoclopramida o un neuroléptico. Otras alternativas que disponemos, y uno simplemente tiene que familiarizarse un poco, son el sulfato de magnesio, sobre todo en mujeres embarazadas. Se pone una ampolla de 1 gramo en 250 de solución fisiológica y se pasa dentro de la hora. Los corticoides no deberían ser usados de la manera que se usan. Realmente hoy hay una sobreprescripción de corticoides y eso no es la buena práctica clínica, ya que los corticoides deberían reservarse exclusivamente para la circunstancia cuando un paciente lo tratamos adecuadamente, que esto es combinando analgésicos con neurolépticos, y no responde. Esa sería la situación ideal de prescripción de un corticoide, y no prescribirlos ante cualquier migraña que viene a la sala de guardia. Eso no es lo ideal. Hay otras oportunidades que a veces algunas están disponibles
y algunas no en nuestro medio, bueno, como los neurolépticos que ya dije recién, el ácido valproico, la dihidroergotamina endovenosa, que es una excelente oportunidad para migrañas graves, el paracetamol endovenoso viene también, o el propofol, pero bueno, no son los fármacos de uso frecuente en la población de atención primaria de la guardia. El espectro variable de oportunidades terapéuticas tiene que ver con la fisiopatología de la migraña, porque no hay un único mecanismo exclusivo que genere este estado de excitación neurológica que asocia dolor, síndromes de sensibilización neurológica a la luz, a los ruidos y al movimiento. Por lo tanto, hoy en día sabemos que es una enfermedad crónica, una migraña, el mecanismo exacto es desconocido. Sabemos que el sistema trigeminal se sensibiliza, se activa el tronco cerebral y la corteza cerebral. Por lo tanto, el espectro de oportunidades para actuar es muy variable. ¿Cuáles son las innovaciones o cuál es el futuro en la terapéutica de la migraña hoy? Para el caso del manejo agudo, el diclofenac potásico, sobre todo por la rapidez de acción, que es casi equivalente a la vía intramuscular, el sumatriptán inyectable sin aguja, los parches de sumatriptán, las formas intranasales, y hay un grupo de fármacos nuevos que son inhibidores del CGRP, del gen regulador del péptido de la calcitonina, para el manejo agudo. Hay otras terapias emergentes que tienen que ver con bloqueantes de receptores de fármacos neuroestimuladores como como el glutamato, por ejemplo, otros que actúan sobre sistemas orexígenos, otros inhibidores de la óxido nitrosintetasa, simplemente para mencionar algunos. Y realmente hay un amplio espectro de oportunidades que se viene. Hoy el enfoque del tratamiento futuro de la migraña tiene que ver con diferentes nichos terapéuticos. Y esto tiene que ver con algunos mecanismos conocidos que son la activación de inputs nociceptivos meningios, la sensibilización central y periférica que la migraña implica porque es una forma de dolor neuropático, con el complejo en el tránsito trigémino vascular con estímulos excitatorios e inhibitorios, con la depresión cortical propagada, que es otro mecanismo fisiopatogénico descrito en la migraña, y con la acción específica física o química de los desencadenantes. Hay que tener en cuenta que la migraña en realidad es un síndrome que tiene expresión común y criterios diagnósticos comunes, pero no es igual en todas las personas, a pesar de que se presenta en forma muy semejante. No hay un único mecanismo que genera migraña, y esto es lo que lo hace complejo. La investigación de los nuevos modelos fisiopatológicos apuntan a generar nuevos targets u objetivos en el tratamiento. Si un paciente tiene migrañas con mucha frecuencia, uno debería considerar la oportunidad de que este paciente se le puede prescribir un tratamiento preventivo. Los tratamientos preventivos son aquellos que están diseñados para disminuir la frecuencia de la migraña, disminuir el umbral de activación y además mejorar la calidad de vida y disminuir el uso frecuente de antimigrañosos o de medicamentos abortivos para el dolor. Es muy importante que más del 25% de los migrañosos califica para un tratamiento preventivo, pero lamentablemente los que lo reciben son un porcentaje del 10% de este grupo. Bueno, ¿cuándo deberíamos considerar la prevención concretamente en un paciente que tiene migrañas frecuentes? Debería ser iniciada cuando tiene más de 6 ataques de migraña al mes. Sobre todo si tiene 4 que le provocan alteración funcional y esa persona no puede funcionar adecuadamente en las tareas que realiza. O pueden ser 3 días con limitación funcional severa y necesidad de reposo. Eso es la indicación global que está aceptada. Uno debería considerar un tratamiento preventivo, cuando tiene 4 o 5 días ya, pero sin limitación, 2 o 3 días con alguna limitación funcional o 2 días con una limitación severa. Siempre debe acordarse la estrategia terapéutica preventiva con el paciente, que es el que en definitiva marca el grado de discapacidad que le genere el dolor. También hay un espectro muy amplio de oportunidades terapéuticas para utilizar el fármaco preventivo. Si bien esto se ha revisado en el año 2012,
se sabe que son algunos grupos que tienen nivel A de evidencia en terapéutica en prevención de migraña, y esas son fármacos antiepilépticos, básicamente el divalproato de sodio o el valproato de sodio y el topiramato, que son los paradigmas de la prevención dentro de este grupo. Por otro lado, los beta bloqueantes, particularmente el propranolol, o el labetalol también puede utilizarse, pero tiene que ver con el acceso, lo mismo que el metoprolol y el timolol. Hay algunas circunstancias particulares en las cuales uno puede usar los triptanes o la ergotamina como preventivos, pero en periodos muy cortos, y esto es 5 a 7 días. Dentro del grupo B, con eficacia demostrada, se encuentran algunos muy conocidos por nosotros como la amitriptilina, que en realidad siempre estuvo en el grupo A, otros antidepresivos, pero sobre todo los fármacos que actúan sobre sistemas noradrenérgicos. Y simplemente para comentar, la venlafaxina, la amitriptilina que mencionamos recién, y el bupropión como otra oportunidad terapéutica dentro del grupo con evidencia B para el tratamiento. Lo mismo el naratriptán en caso de migrañas menstruales, sobre todo para periodos cortos de utilización, o sea, prevención corta. Después hay un grupo C en el cual son fármacos que están definidos como posiblemente efectivos, en el cual entramos con fármacos como el lisinopril, la angiotensina, candesartán, la clonidina, guanfenacina, algunos otros antiepilépticos como la carbamazepina, beta bloqueantes como el nebivolol o el pindolol y la ciproheptadina. Estos son fármacos del grupo C en el cual uno sabe que podemos utilizarlo en relación a que son posiblemente efectivos. Hay un sinnúmero de fármacos que han demostrado que no son efectivos. Para no ser extenso en la descripción de la lista, los voy a obviar. Uno puede encontrarlo en cualquier portal gratuito de acceso cuando hablamos de terapéutica de migraña. Hay que tener en cuenta que hay otras oportunidades, sobre todo en prevención, de lo que estamos refiriéndonos en este momento, en el cual uno debería tener en cuenta que hay algunas preparaciones, como un fármaco, como vitaminas o como minerales, la riboflavina o vitamina B2, a 400 miligramos diariamente, en 3 meses es una buena oportunidad no farmacológica para disminuir la intensidad de la migraña en cuanto a su frecuencia, lo mismo que el magnesio, básicamente. Y hay otras oportunidades como la acupuntura y otro grupo, un grupo muy extenso que tienen que ver con técnicas cognitivos y conductuales, que son herramientas muy valiosas para el paciente. Cada vez tienen un espacio más grande en la apreciación del problema global de esta patología, y deberían ser de prescripción rutinaria y de ejercicio rutinario en estos pacientes, ya que esos ejercicios de relajación cognitivos y conductuales actúan modulando y equilibrando los sistemas endógenos que se relacionan con el dolor. Muy importante para que tengamos éxito en un paciente que tiene migraña muy frecuente, es la adherencia al tratamiento, y esto tiene que ver con la explicación del fármaco que va a tomar, cuáles son potencialmente los efectos adversos, el tiempo limitado que se toma ese fármaco, tener baja frecuencia inicial. Tener una baja frecuencia inicial en el momento de tomar un preventivo tiene que ver con un final más exitoso. Si el paciente no tiene alodinia cutánea, esos pacientes que se quejan de que se pasan el peine o se pasan la mano, que están permanentemente con esa sensibilidad a estímulos sensoriales, si el paciente hace una actividad física regular, es más probable que tenga una reversión más fácil de su migraña. Y por supuesto que estar atento siempre y en la explicación y en el monitoreo, en la consulta, de el bajo consumo de fármacos para rescate, antiinflamatorios o ergotamina o comprimidos con ergotamina. Una entidad que merece un comentario particular por la severidad y el impacto que genera es la migraña crónica. La migraña crónica es aquella migraña que por definición tiene
más de 14 días con cefaleas al mes, 8 son de características migrañosas y los dolores responden a fármacos específicos como los triptanes y la migraña. Los fármacos que están actualmente utilizados para prevenir migrañas crónicas son el topiramato y la onabotulinum toxina A o el Botox, que son los que realmente tienen estudios randomizados contra placebo. Hay otros que tienen menor evidencia como el valproato de sodio, la gabapentina, la tizanidina y la amitriptilina. Hay otros que han mostrado muchas menos evidencias, generalmente se hacen estudios abiertos como el atenolol, la memantina, la pregabalina o la zonisamida, que son fármacos que no son de uso rutinario en la migraña crónica. Hay realmente un desarrollo muy importante en las terapias futuras y tiene que ver con terapias biológicas que están actualmente en desarrollo y van a ser oportunidades terapéuticas como muchas otras enfermedades en las cuales se desarrollan anticuerpos contra receptores del péptido CGRP, que es el péptido del regulador del gen de la calcitonina, anticuerpos anti-CGRP, antagonistas de receptores senotoninérgicos específicos, inhibidores de la óxido nítrico sintetasa, antagonistas como el TRBP1 o receptores vainiloides y otros antagonistas de receptor del glutamato. Otro panorama en la terapia futura de la migraña tiene que ver con la neuroestimulación, la incorporación de neuroestimuladores en el tratamiento de disturbios neurológicos, motores y de dolor ha tenido un impacto importante en el último tiempo. La neuroestimulación periférica o central, como dos alternativas, o por otro lado la desactivación quirúrgica de puntos gatillo es otra alternativa, así como los bloqueos que actualmente se usan en la práctica, tanto en la urgencia como en los casos de dolores crónicos. Dos palabras para terminar sobre una entidad que es compleja y que generalmente merece la atención del paciente y del equipo de salud, que tiene que ver con la migraña crónica refractaria. Es aquella cefalea que interfiere con el funcionamiento del paciente y la calidad de vida, a pesar de haber hecho tratamientos adecuados y haber hecho algunos cambios en sus hábitos, como cambios en el ritmo del sueño, actividad física, técnicas de relajación. Y el paciente no responde o no ha respondido adecuadamente al menos 2 preventivos de primera línea o los que tienen nivel A de evidencia, y por otro lado no responde en el caso de un dolor, de una crisis de dolor, a abortivos adecuados como triptanes, ergotamina o las combinaciones. En ese caso decimos que es una cefalea refractaria. Hay que tener en cuenta que globalmente quien padece migrañas es una persona que no se considera enfermo, a pesar de que el dolor lo limita y lo discapacita. Estos pacientes no consideran que su problema es una enfermedad y eso hace que a lo mejor haya algún sesgo en la decisión y en la toma de decisiones y en las oportunidades de mantener otros hábitos de salud. Tienen un concepto a veces distorsionado de salud. Por ejemplo, decir, bueno, a mí me duele igual que a cualquier persona, o me duele lo común, me duele lo normal, y estas circunstancias sabemos que es parte de ese desorden del concepto que tienen de su problema. Como es un problema crónico, muchas veces el dolor de cabeza es parte de su vida, y a veces hay una resignación que no es lo ideal y no es adecuada, en el cual el paciente aprende a convivir con el dolor. Y eso debería ser una cosa muy enérgica de parte del médico para hablarlo con el paciente, y a nivel de educación de la población, que son las tareas que se hacen habitualmente con grupos de ayuda y con grupos de información, que la migraña es un desorden neurológico, si bien es benigna en su naturaleza, es maligna por lo que implica la calidad de vida y la comorbilidad psiquiátrica que genera y condiciona. Por lo tanto, tratar esta enfermedad es una decisión que uno debería tomarla, es fácil al alcance, hay mucha información disponible, los fármacos son de uso común y muchas veces la educación y la información tiene un impacto muy importante tanto en el ámbito de la salud, de los profesionales de salud, como en quien padece este problema. Muchas gracias.